Parlamentario UPL Soria, tiene la palabra la señora García Macarrón. Gracias, presidente. Buenas tardes, consejera. ¿Cómo valora los datos sobre el descenso de número de empresas, autónomos y afiliados en la provincia de Soria? Muchas gracias, señor presidente. Pues mire, señorías, que no entiendo bien su pregunta, porque ¿cómo voy a valorar el descenso de empresas en Soria si en el primer semestre del año el saldo de creación de empresas y de autónomos en Soria es positivo? Hasta julio se han creado 74 sociedades mercantiles en Soria con un capital de 1,2 millones de euros y se disolvieron 32, de modo que el saldo es positivo. Y el saldo de autónomos es positivo también, 22 autónomos más en el segundo trimestre de este año con respecto al año anterior en el mismo trimestre. Desde febrero hasta agosto de este año se mantiene un incremento mensual constante de autónomos en Soria. Además, Soria continúa teniendo la tasa de actividad más alta de la comunidad autónoma, la tasa de paro más baja de la comunidad. Claro que podrían crecer más los autónomos y podrían crecer más las sociedades mercantiles, pero el dato es positivo. ¿Y sabe por qué no se emprende más en Soria? Porque el Gobierno de Sánchez, del que usted no se queja nunca, ha atacado sin precedentes con la mayor ofensiva fiscal de la historia a autónomos y a pymes. Hay que ser rigurosos en los análisis, conviene además superar ese pesimismo y esa visión gris de su grupo y además hay que distinguir entre quién ataca a la empresa y quién defiende a la empresa. Yo les pido que con su desmotivación no se sumen a Sánchez y dejen tranquilas y dejen de hacer daño a los pequeños negocios de esta tierra. Muchas gracias. Las cifras no son opiniones, son la autopsia de una economía que se desangra sin que se mueva un dedo con la urgencia de vida. Tenemos 30 empresas menos que hace un año y 212 empleos destruidos. Titulaba el Heraldo Diario de Soria esta noticia hace un año. La comunidad pierde el 10% en una década. Según datos de la Seguridad Social, en servicios han caído 13 firmas, en construcción 12, en industria 3 sociedades. Una caída brutal del empleo, 148 puestos menos en industria y 156 en construcción. El panorama es desolador, perdemos musculatura productiva y también tejido laboral. Y me dirán, ¿pero hay autónomos valientes? Pues claro que sí, los hay, y cada día se les pide un milagro mayor. Una década después, Castilla y León ha perdido más de 20.000 autónomos mientras España creció. Soria acumula una caída del 9,9%. La propia ATA lo ha repetido: infierno fiscal, carga normativa y una maraña burocrática que asusta al más audaz. En abril de 2025, Castilla y León creó menos sociedades que un año antes, desmarcándose de la leve subida nacional. Incluso el capital medio suscrito aquí se debilitó y en provincias como Soria fue raquítico. ¿De verdad creen que con este combustible se arranca un motor productivo competitivo? Mientras tanto, el reloj demográfico corre en nuestra contra. La Junta sabe, porque lo publica en su radiografía de empleo autónomo, que nuestro tejido por cuenta propia está envejecido. Aquí predominan negocios con más de 10 años de antigüedad y el porcentaje de iniciativas nuevas es de los más bajos del país. Dicho claro, ¿facilitamos el relevo generacional y el aterrizaje de nuevos proyectos o asistiremos al cierre ordenado de una provincia entera? Y no es pesimismo. A ver, ¿qué otras comunidades autónomas tienen los mismos vientos y crecen en autónomos mientras aquí caemos? Cuando las medias españolas suben y las nuestras bajan, lo que falta no es termómetro, son las políticas de esta comunidad. ¿Qué haría un gobierno que entendiera la palabra urgencia? Pues para empezar, un plan de choque real, más flexibilidad en el relevacil, rebaja fiscal inmediata para autónomos e industrias en Soria, subvención directa al mantenimiento del empleo en sectores críticos, una simplificación administrativa a cuchillo, formularios cortos, resolución en días, silencio positivo, vivienda rural activada con garantías públicas de cobro y rehabilitación financiada, conectividad, que todavía hay polígonos industriales sin fibra, y transporte. En resumen, medidas tangibles. Señora consejera, hoy la prioridad es Soria. Gracias. Muchas gracias. Como le decía, usted cae tanto en el pesimismo que se remonta a los tiempos pretéritos para buscar justamente el dato negativo. Claro que los datos no son objeto de opinión y por eso le hablo yo de los datos que luego, si quiere, los podemos comentar usted y yo, si quiere, señora García. Se han creado empresas en Soria en este año, se ha creado empleo, ha bajado el paro. En lo que llevamos de año se registra un saldo positivo de 91 autónomos. ¿Y sabe qué le pasa? Que todas esas empresas van a tener que dedicar buena parte de su esfuerzo a pagar impuestos. El Gobierno de Sánchez, señora García, ingresó, fíjese la cifra, 182.354 millones de euros hasta el mes de julio de autónomos y pymes, un 10,9% más que el año anterior. Una recaudación que ha reconocido la propia agencia tributaria que se debe al aumento de la presión fiscal sobre pymes y autónomos. Por lo tanto, muchas de estas empresas van a tener dificultades. Y quiero hacer con usted una reflexión completa respecto de la situación de Soria para que la puedan transmitir ustedes en Soria.
Es importante conocer el número de autónomos sobre el total de afiliados, porque es un parámetro que nos da la idea de la decisión entre elegir trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. Y en Soria, igual que en el resto de las provincias de Castilla y León, se elige el empleo por cuenta ajena con ese trasvase. Y además Soria ha absorbido en la población activa todo el aumento de la población activa y esa pérdida de afiliación al RETA de los años anteriores. Es decir, los trabajadores, ante la presión fiscal y laboral del Gobierno de Sánchez, eligen trabajar por cuenta ajena y no hay relevo generacional. Porque un Gobierno que se ha autoproclamado progresista, estas 2 legislaturas, lo que ha llevado ha sido la mayor ofensiva fiscal contra los autónomos y contra las pequeñas empresas, con 97 subidas de impuestos y cotizaciones. Ni siquiera aplica la fiscalidad diferenciada a Soria en su intensidad máxima y no resuelve el problema de la tarifa reducida. Y aún así, mientras en España hay un autónomo por cada 6 afiliados, en Soria hay 1 por cada 5 afiliados. Son políticas como las del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de estabilidad las que han llevado a Soria, termino, presidente, a esos buenos resultados económicos y de empleo. No sigan usted poniéndose al lado de Sánchez por activa o por pasiva, en este caso, desmotivando a los emprendedores soreanos. Señor García, muchas gracias.